A ver, si pensamos en la ganadería, lo primero que se nos viene a la cabeza casi siempre es esa imagen, ¿no? La de los animales pastando tan tranquilos en el campo. Pero claro, detrás de esa estampa tan bucólica hay un motor económico global y además súper complejo. Así que hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso, desmontar toda esa maquinaria. Vamos a ir desde el primer latido de un ternero hasta las grandes decisiones políticas que acaban marcando el rumbo de toda la industria. Y aquí está, digamos, la pregunta del millón, la clave de todo esto. ¿Cómo es posible que algo tan de la tierra, como criar ganado, se convierta en un pilar fundamental de la economía? Bueno, pues la respuesta está en una cadena de valor que va mucho, pero mucho más allá del campo. Vamos a seguirle la pista a ver a dónde nos lleva. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta para entenderlo bien. Primero, vamos a ver qué peso tiene realmente en la economía. Después, nos meteremos a definir su lenguaje, un poco más técnico para que no se nos escape nada. Seguiremos todo el ciclo de producción, exploraremos los riesgos a los que se enfrenta y para terminar echaremos un vistazo a su futuro. Pues venga, vamos a empezar por lo más grande, su impacto. Porque la ganadería, vamos, no se trata solo de llenar los platos. Su influencia es tan grande que llega a moldear comunidades enteras y, de hecho, define la salud económica de un país. Y es que aquí es donde se ve perfectamente el efecto dominó. Todo arranca claro con la seguridad alimentaria, con la carne, la leche, pero la onda expansiva es tremenda. Fíjate, cada animal no solo genera empleo directo en el campo, sino también indirecto en el transporte, en la industria. Su piel, por ejemplo, mueve el sector textil, sus derivados la industria farmacéutica. Es un motor que al final le inyecta vida a las zonas rurales y además trae divisas del extranjero con las exportaciones. Vale, para meternos de lleno en este mundo hay que hablar su idioma. Así que ahora vamos a descifrar esos términos clave que lo organizan absolutamente todo, desde la parte de las finanzas hasta los distintos tipos de explotación que existen. Es que, a ver, todo negocio necesita un cerebro financiero, ¿verdad? Pues en la ganadería, este cerebro es único. No tienen nada que ver. O sea, no es lo mismo llevar la contabilidad de tornillos que la de seres vivos. Esta contabilidad ganadera es, por así decirlo, el sistema nervioso de toda la operación. Rastrea cada coste, hasta el último céntimo, el alimento, las medicinas, los cuidados, para que la rentabilidad no sea una cuestión de suerte, sino de pura estrategia. Y claro, es que no podemos hablar de la ganadería como si fuera una sola cosa. En realidad hay varias. Por un lado tenemos la doméstica, que es a pequeña escala, casi para el autoconsumo. En el otro extremo, la industrial, la de gran escala que abastece a las ciudades. Y luego en medio hay una que es fascinante, la especializada. Esta funciona casi como un laboratorio de I+D, centrada en la mejora genética de las razas. Son tres mundos, tres realidades totalmente distintas. Cuando oímos la palabra ganado, la mente se nos va casi siempre a vacas y ovejas, ¿a que sí? Pues resulta que el concepto es muchísimo más amplio y, la verdad, bastante sorprendente. Abarca desde los camélidos de los Andes, como las llamas o las alpacas, hasta los conejos. Y de hecho, ojo, técnicamente, hasta la apicultura, o sea, la cría de abejas, y la piscicultura, la de peces, se consideran parte de este universo ganadero. La diversidad es, vamos, asombrosa. Bueno, ya hemos visto los conceptos, la parte más teórica. Ahora vamos al meollo de la cuestión, al corazón de todo, la vida del animal. Porque seguir su viaje, desde que nace hasta que llega al mercado, es la mejor manera de entender cómo funciona de verdad esta industria por dentro. Este proceso es como una coreografía, y una muy precisa además. Todo empieza con el nacimiento y esos primeros cuidados. Después viene el destete, cuando se separa a la cría de la madre. Y luego la fase de levante, que es básicamente su etapa de crecimiento. Y es aquí donde el camino se divide en dos. Algunos animales, los mejores, se seleccionan para la reproducción y así asegurar la siguiente generación. El resto pasa a la fase de producción. Y el ciclo se cierra con lo que se llama la faena, que es el último paso antes de que el producto llegue al consumidor. Si ponemos el foco en el ganado bovino, por ejemplo, vemos que el calendario es súper estricto. La gestación dura 9 meses. La madurez sexual llega más o menos al año y medio. Y aquí viene un dato que llama la atención. El momento óptimo para la producción de carne es entre los 18 y los 36 meses. Y esto choca bastante si pensamos que su esperanza de vida natural podría llegar a los 10, 15 años o incluso más. El tiempo en esta industria está medido al milímetro, de verdad. Pero claro, todo este ciclo, que parece tan planificado y tan controlado, en realidad es muy vulnerable. La vida en el campo está llena de imprevistos, así que ahora vamos a ver a qué se enfrentan los ganaderos día a día y qué estrategias se ponen en marcha, incluso desde el gobierno, para proteger una actividad tan importante. Al final, ser ganadero es, en esencia, aprender a gestionar la incertidumbre. Es una lucha constante. Lucha contra enfermedades, contra un clima que cada vez es más impredecible o contra la volatilidad de los mercados.
Por eso, para cada una de estas amenazas tienen un escudo. Hablamos de programas de vacunación, de tener reservas estratégicas de forraje y agua por si vienen mal dadas, y de una selección genética muy cuidada que, en cierto modo, blinda el futuro del rebaño. Es como un juego de ajedrez, pero contra la naturaleza y la economía a la vez. Y es que, claro, los riesgos son tan grandes que la gestión de la crisis no puede quedarse solo en la finca. Cuando un sector es tan vital para un país, es normal que los gobiernos intervengan. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Bolivia, con su Plan de Desarrollo Económico y Social, que es básicamente una estrategia nacional diseñada para blindar y potenciar toda su industria ganadera. Y los objetivos de este plan son toda una declaración de intenciones, ¿eh? Porque no se trata solo de producir más, sino de hacerlo mucho mejor. Por un lado, buscan fortalecer la base, apoyando a los pequeños y medianos productores y mejorando la genética. Y por otro, miran hacia el exterior. Quieren industrializar los productos para darles más valor y así consolidar y abrir nuevos mercados de exportación. Es una visión completa, de 360 grados. Y ojo que esto no son solo palabras en un papel. El compromiso se traduce en una cifra muy concreta, casi 444 millones de bolivianos. Esa es la inversión que se va a destinar en 5 años solo para apoyar a los pequeños productores. Es un número que la verdad habla por sí solo. Nos da una idea de la magnitud de la apuesta que se está haciendo. Bueno, pues hemos hecho todo el recorrido. Hemos visto la ganadería como un motor económico, hemos descifrado su lenguaje, hemos seguido el ciclo vital de los animales y entendido los riesgos. Ahora, con todas estas piezas sobre la mesa, llega el momento de mirar hacia el horizonte, hacia el futuro. Si nos tenemos que quedar con una idea principal, es esta. La ganadería es un sistema increíblemente complejo, que conecta la biología más íntima de un animal con la economía global. Cada fase de su vida no es más que un eslabón de una enorme cadena económica. Una cadena que, como hemos visto, las estrategias nacionales intentan proteger y fortalecer a toda costa. Y todo esto, al final, nos lleva a la gran pregunta. La pregunta que seguramente definirá el futuro de este sector. La demanda mundial de carne y de lácteos no para de crecer, así que el desafío es monumental. ¿Cómo se puede alimentar a más gente sin agotar los recursos del planeta? Encontrar ese equilibrio casi imposible entre producción y sostenibilidad es el gran reto para las próximas décadas. Y la respuesta que le demos, sin duda, va a marcar nuestro futuro.